Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. En nombre del Gran Betichino Chile les damos la más cordial bienvenida a esta ya la cuarta jornada, ¿cierto?, del ciclo de infraestructura digital. Ahí veo que ya varios están saludando en el chat. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. La semana pasada me perdí un poquito. Muy buenos días, Daniel Semel, don Semel, ¿cómo está ahí? Está conectado. Me perdí la semana pasada, ¿cierto? Le dejé ahí el espacio a mi colega Ignacio, que estuvo viendo toda la parte de canalizaciones, ¿cierto? Y esta semana retomamos, ¿cierto? Con otros tópicos relacionados a la parte de infraestructura digital. Como ya decíamos, estamos en el cuarto webinar, ¿cierto?, de este ciclo, en el que ya hemos visto varios sistemas y hoy día nos vamos a tomar, ¿cierto?, el tiempo y la mañana para hablar de la distribución de la energía dentro de los racks, ¿cierto?, de comunicación. Ese es el enfoque que tiene, ¿cierto?, la jornada del día de hoy, un poco entender qué son las PDU, ¿cierto? Probablemente es un equipo que no a todos les sonará mucho, que está más bien en, en- en una disciplina que ahora está tomando cada vez más fuerza, ¿cierto? Producto está entrando cada vez más fuerte a nuestro mercado, pero claro, no es un producto o una solución, ¿cierto?, que sea tan conocida. Por tanto, es importante mencionarla, a ver para qué funciona, ¿cierto?, para qué sirve, ¿cierto?, cuál es su finalidad dentro de la instalación y que obviamente podamos comprender y hacer un buen uso, ¿cierto?, y una buena proyección de esta solución, ¿cierto?, cuando nos enfrentemos a infraestructuras digitales. Bien, solo para hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos el 23 de octubre hablando del cableado estructurado, ya vimos las soluciones de cableado estructurado tanto en cobre como en fibra óptica, ¿cierto? Las dos primeras semanas nos abocamos un poco a eso, a entender los principios de transmisión en cobre, en fibra y a entender un poco el rol que cumple, ¿cierto? El importante rol que cumple finalmente estos medios, ¿cierto? De comunicación. Bien, la semana pasada, como ya lo dijimos, mi colega Ignacio estuvo viendo toda la parte de canalizaciones, que es un complemento muy importante para el cableado estructurado, porque finalmente es lo que nos ayuda a proteger, ¿cierto?, ese cableado para poder trabajar con él y que obviamente no se dañe por las distintas condiciones en las cuales puede estar eh, o donde pueda estar instalado. Bien, y el día de hoy, entonces, como ya les adelanté un poco, vamos a hablar de la distribución de la energía a través de las PDU, ¿cierto? Que son unidades de distribución de potencia, son elementos, ¿cierto? Que las vamos a ver, se instalan dentro de los racks de comunicación, ¿cierto? Y que nos van a permitir justamente eso, entregarle energía a todos los equipos activos que estén dentro del rack de comunicación, ya sea servidores, routers, switch, ¿cierto? Los distintos elementos que nosotros instalemos dentro de un rack de comunicación van a poder ser alimentados a través de estos sistemas, ¿ya? Entregar energía es una de las cosas, ¿cierto? Claro, la fundamental por la cual se utilizan, ¿cierto?, estos equipos, pero vamos a ver que tienen también una serie de funciones adicionales que va a depender obviamente mucho de la PDU que se instale, pero que nos van a permitir incluso hasta tener un monitoreo de nuestro rack con distintas variables, lo cual lo hace súper interesante, sobre todo porque ya hemos dicho que en un centro de datos, en una sala de TI, ¿cierto? Lo que queremos, ojalá, es una alta disponibilidad, ¿cierto?, de los equipos, que ojalá estén 24/7 sin ningún problema operando, ¿cierto? Y ante cualquier cosa nosotros podamos tener esa información para tomar acción. Bien, entonces vamos por este cuarto webinar, nos quedan dos más, ¿cierto?, respecto a los sistemas de canalización metálicos y el respaldo de energía, ¿cierto?, que son las próximas 2 semanas que tenemos. Y como ya les habíamos comentado anteriormente, esto cierra obviamente con la entrega de un diploma de reconocimiento por las horas de capacitación que han tomado, ¿cierto?, hasta ahora con nosotros. Bien, y he visto ahí, veo a varios conectados que los vi también como parte en los primeros webinars, así que hay varios que seguro sin duda están optando a tener, ¿cierto?, ese diploma final, y lo he visto ahí manteniéndose, ¿cierto?, en la formación durante todo el ciclo. Bien, como es de costumbre, pues ya lo saben, ¿cierto? Los veo ahí interactuar, todos colocando buenos días en el chat. Ese va a ser, ¿cierto?, nuestro canal de comunicación. Todas sus preguntas las pueden escribir ahí en el chat. Yo las voy a tratar de ir respondiendo a la medida que ustedes las vayan escribiendo. Pero de todas formas vamos a dejar habilitado el modo de preguntas y respuestas
Ya saben de seguro también para qué, para que de esta forma podamos separar las preguntas, dejarlas aisladas o marcadas, ¿cierto? Y que no se nos mezclen entre el resto de interacción que pueda haber en el chat. Bien, y antes igual de partir con el tema, desde ya les voy a dejar en pantalla, ¿cierto? En la parte superior, el vínculo para que puedan descargar la presentación que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces les voy a dejar ahí en el link en la parte superior y también se los voy a compartir a través de el chat, ¿cierto? Para los que no puedan descargarlo del link y lo puedan hacer desde el chat, lo vamos a dejar ahí también para que desde ya los puedan descargar y tomar apuntes, revisar, ¿cierto? A medida que vayamos avanzando en la presentación. Bien, entonces vamos a comenzar desde ya a hablar un poquito de estos sistemas, ¿cierto? Que como les decía, no son, ¿cierto?, un equipo que probablemente las personas conozcan o identifiquen de forma inmediata. Es un equipo que se utiliza principalmente, ¿cierto?, en las salas de datos, en data centers, obviamente, con mucha frecuencia y cada vez más, ¿cierto?, en distintas salas TI. Por tanto, no es tampoco un equipo que vayamos a encontrar en todos lados, ¿ya? Y eso hace que sea un tanto desconocido por la gran mayoría, ¿cierto? Y cuando decimos la palabra o la sigla PDU, nos miran un poquito raro, ¿cierto? Sin entender de qué estamos hablando. Bien, pero es importante entender que cuando hablamos de estas PDU nos referimos a equipos que nos van a permitir distribuir la energía entonces en los racks de comunicación. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a entender qué es una PDU, vamos a ver cómo se clasifican, porque hay más de un tipo. Vamos a hablar de a qué se refiere con el factor de forma, cómo se pueden instalar finalmente en los racks, y vamos a ver que existen tanto verticales como horizontales. Bien, son varias las temáticas que vamos a ver el día de hoy. La idea es que se vayan, ¿cierto?, con una visión bastante más amplia de esta solución, ¿cierto? Y de qué contribuye finalmente dentro de una instalación o como parte de la infraestructura TI, ¿cierto?, que estemos trabajando. En primera instancia, mencionar que Legrand, ¿cierto?, a través de todas sus soluciones para centros de datos, incorpora, ¿cierto?, varios tipos de PDU y varias marcas, ¿cierto? Legrand, a través de sus soluciones de data center, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo distintas empresas y fábricas relacionadas, ¿cierto?, al mundo TI, en las cuales se han, ¿cierto?, sumado al grupo Legrand marcas que son ampliamente reconocidas en el mundo, ¿cierto? De hecho, gracias a estas marcas también Legrand, ¿cierto?, en materia de PDU es líder mundial, ¿cierto?, en este tipo de productos, es el principal fabricante, ¿cierto?, y es la marca que tiene más presencia, ¿cierto?, en PDU a nivel mundial, y esto lo hace a través, ¿cierto?, de las marcas Raritan, de las marcas Server Technology, ¿cierto?, y de otras tantas marcas más que se han sumado finalmente al grupo Legrand y que vamos a estar, ¿cierto?, también mostrando el día de hoy un poquito. Bien, pero las soluciones de data center en general son súper amplias. De hecho, esta imagen un poco grafica todas las posibilidades de productos y soluciones que Legrand tiene para poder incorporar dentro de los proyectos de data center, ¿cierto? Desde los transformadores, los tableros, los ductos de barra, cuando hablamos de las salas técnicas o salas grises, hasta cuando, ¿cierto? Nos vamos a toda la parte de infraestructura TI, con los sistemas de contención, rack, cableado estructurado, respaldo de energía, PDUs, etcétera. La idea es que Legrand puede, ¿cierto?, brindar una solución integral para los centros de datos y eso es un poco lo que se refleja en esta lámina, ¿cierto? Y como parte de estas soluciones, ¿cierto?, para data center es que encontramos y enmarcamos justamente a las PDU, ¿cierto? Las PDU son parte de esta solución de infraestructura TI. Bien, ya habíamos dicho, PDU viene, ¿cierto?, de un acrónimo Power Distribution Unit, ¿cierto? Son unidades que nos van a permitir distribuir la energía, ¿cierto?, dentro de los racks, nos permiten gestionar también y distribuir la energía para todos los equipos activos, como ya lo hemos mencionado, dentro de un rack de comunicación. Ahí tenemos unas PDU, voy a activar mi puntero para que lo puedan ver. Ahí tenemos unas PDU Raritan, ¿cierto?, instaladas y podemos ver, ¿cierto?, su rol finalmente dentro de los racks de comunicación. Acá en el otro, del otro lado, ¿cierto?, tenemos una solución de linkeo DC, ¿cierto? Es otra de nuestras líneas de PDU también. Y vamos a ver, ¿cierto?, que podemos encontrar distintos tipos de PDU, ¿ya? Las PDU no es un único tipo, podemos encontrar algunas que son básicas, cuya función es solamente entregar energía a los equipos, ¿cierto? No tiene ningún grado de inteligencia, ¿cierto? Es
por decir así, una comparación símil, ¿cierto? Podríamos hablar de una especie de extensión finalmente dentro de un rack con varias tomas para los equipos. Ahora no es obviamente cualquier multiplicador, ¿cierto? De puertos o extensión, ¿cierto? Tiene condiciones de seguridad también que nos permiten conectar de manera segura nuestros equipos de comunicaciones. Luego vamos a ver que tenemos PDUs, ¿cierto? Que son inteligentes o smart PDUs, ¿cierto? Que nos van a permitir no solamente entregar energía, sino que también gestionarla, ¿cierto? Nos van a dar la posibilidad de tener lecturas, de poder tener esta información de manera remota. Ya al finalizar un poco vamos a ver un demo que tengo para que ustedes puedan un poco hacerse la idea de las cosas que podemos hacer a través de estas Smart PDU. Bien, y monitorear constantemente las variables, la energía, incluso temperatura y otras características, ¿cierto?, que se encuentren dentro del rack y la sala de comunicaciones. Bien, estas PDUs inteligentes o PDUs en general las vamos a poder tener con la posibilidad de medir la energía de la entrada de la PDU, o sea, saber cuánta es la energía total que se está entregando a todo este rack de comunicación, como también medir las salidas, ¿cierto?, en algunos casos las salidas independientes por cada una de las tomas, ¿ya? Y eso nos va a dar la posibilidad de tener bien identificados los consumos dentro de nuestro rack. Bien, existe la opción de que sean conmutables y administrables, significa que podemos, ¿cierto?, de forma remota, darle orden de conmutar o cambiar el estado de una de sus salidas con energía, sin energía, ¿cierto?, activarlas o desactivarlas, ¿cierto?, incluso con monitoreo, como ya decíamos, a nivel de la salida. Entonces, hay un abanico bien amplio, ¿cierto?, de soluciones en cuanto a PDU para distintos tipos de proyectos. Está claro que no todos requieren, obviamente, de las mismas condiciones. En un data center, claramente, van a ser mucho más exigentes. Por ejemplo, lo que se requiere como solución de distribución de energía probablemente va a tener varios sensores también asociados a este para tomar variables, ¿cierto?, dentro de del rack, como temperatura, por ejemplo, humedad. Y si nos trasladamos por otro lado a una sala de datos más pequeña o una infraestructura TI más pequeña, probablemente vamos a necesitar una PDU más básica, tal vez con medida, ¿cierto? Pero que no requiere tampoco de una tremenda inteligencia. Entonces, hay soluciones adaptadas, ¿cierto?, que se pueden adaptar a los distintos proyectos de acuerdo a su necesidad. Vean, eso es en primera instancia. ¿Cómo es este esquema? O para que se hagan una idea, cómo funciona dentro de todo este esquema de energía y de comunicación las PDU. Nosotros habitualmente tenemos la energía proveniente desde nuestra red eléctrica, ¿cierto? Cuando hablamos de salas de datos, ciertos lugares en los cuales nosotros queremos garantizar el tener una continuidad en la operación, ¿cierto? Que si nos quedamos sin energía, nosotros no se caiga finalmente todo nuestro sistema o nuestros equipos pierdan esa continuidad de operación, siempre esta energía de red es respaldada, ¿cierto? Es respaldada por distintos elementos. Ya como podemos ver acá en la gráfica, la energía proveniente de la red, ¿cierto?, y también la proveniente de un grupo electrógeno, por ejemplo, en el caso de una emergencia, son los que energizan o entregan la energía a una UPS. Una UPS, obviamente dependiendo de la densidad de potencia, ¿cierto? Y la energía que requiere esta sala de datos, puede ser una UPS raqueable como la que vemos ahí en este ejemplo, como también puede ser una UPS que ocupa un bastidor completo, ¿cierto? De mayor potencia, como podría ser también en un centro de datos. Bien, pero esta UPS, el objetivo que va a tener, y que va a ser lo que ampliamente van a poder entender y conocer, ¿cierto?, en el último webinar de este ciclo, es que va a ser la encargada de entonces darnos este respaldo por un tiempo determinado, ¿cierto?, calculado dependiendo de sus baterías, para entregar energía a los equipos, ¿vale? Pero esta UPS finalmente no tiene una enorme cantidad de puertos o conectores de salida para energizar directamente a cada uno de los equipos que pueden estar dentro del red de comunicación. Bien, su objetivo no es ese, su objetivo es respaldar la energía. Por tanto, es otro elemento, ¿cierto?, que es el que está llamado o cuya función es el hacer esta distribución de la energía, y ahí es donde tenemos el caso de las PDU. Bien, entonces dentro de este ciclo o dentro de esta vía o flujo, ¿cierto?, de energía, vamos a tener la energía proveniente de la red o del grupo generador o electrógeno en el caso de una falla, que van a estar alimentando la UPS y posterior a esto, ¿cierto?, esta UPS va a entregar la energía a las respectivas PDU. Bien, y la PDU entonces va a ser el elemento
que está encargado de distribuir la energía al resto de las cargas críticas, ya sea, ¿cierto? Como dijimos, router, switch, servidores, antenas o elementos repetidores de señal o Wi-Fi, ¿cierto? O incluso hasta los mismos equipos de ser necesario. Bien, ese es como un poco el esquema. En el último tiempo, ¿cierto? Hemos incorporado soluciones. Esto es pensado mucho más para un mundo TI más pequeño, salas de datos, por ejemplo, como podrían ser de una oficina más pequeña, como podrían ser de algún colegio, ¿cierto? En el cual se haga esta un poco sinergia entre la PDU, ¿cierto? Y la UPS, ¿ya? Y esto dio frutos a un equipo, ¿cierto? Que tenemos nosotros en Legrand que se llama Keor PDU, que junta para estas, llamémoslo así, cargas más pequeñas o una aplicación, ¿cierto? De menor escala, eh, vamos a tener el conjunto, ¿cierto? El respaldo de energía en este mismo equipo, ¿cierto? Y además la posibilidad de contar con hasta 8 tomas, ¿cierto? Con las que vamos a poder energizar los equipos. Bien, nuevamente repito, esta es una solución, ¿cierto? Donde la aplicación más puntual o típica podría ser, ¿cierto? En algún rack de comunicación pequeño, en algún colegio, en algún lugar, ¿cierto? En el cual tampoco se cuenta con una gran cantidad de equipos que se requieran energizar, ¿ya? De lo contrario, si nos planteamos en el caso de un data center, ¿cierto? De una sala de datos más grande, no vamos a encontrar este tipo de elementos claramente, vamos a tener UPS por separado, vamos a tener PDU, ¿cierto? Y habitualmente estas PDU orientadas, ¿cierto? De manera vertical, ¿cierto? En un formato que se llama 0U, que ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Bien. Entonces, aquí hablamos un poquito de estos ejemplos, ¿cierto? De los tipos de PDU son, ¿cierto? Soluciones o nuestra nueva solución Linkeo DC. Vamos a ver un poco qué es lo que nos permite realizar, ¿cierto? Este equipo o las versiones, ¿cierto? Que tiene este equipo Linkeo PDU, ¿cierto? Y que nos van a dar varias facilidades dentro de la sala de datos para energizar los equipos. En el primer nivel, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con PDUs que son básicas. Ya estas PDUs básicas tienen obviamente estas funciones, ¿cierto? Que son distribución de energía de manera confiable, la configuración y coincidente con los servidores, ¿cierto? Vamos a ver que tiene algunas características que nos ayudan, ¿cierto? A hacer bien obvia, ¿cierto? El dónde va cada uno de los niveles de, perdón, los cables de energía, ¿cierto? Para un rápido reconocimiento, pero además, ¿cierto? Protecciones contra las sobrecargas, ¿cierto? Entonces, tenemos también modelos que incluyen en sí mismas disyuntores que nos van a ayudar, ¿cierto? A proteger en el caso de sobrecarga para los equipos. Bien, ese sería entonces un primer piso cuando yo quiero una solución básica, ¿cierto? No requiero de monitoreo, lo único que quiero es garantizar energía y seguridad, ¿cierto? Desde el punto de vista de la sobrecarga de energía eléctrica. Pensemos que esto es un equipo que podríamos utilizar probablemente raqueado en 19 pulgadas en un bastidor o en un pequeño gabinete para una sala TI, ¿cierto? Como decíamos, que puede ser en un colegio, puede ser en una pequeña oficina, etcétera. Bien, luego, si queremos ya tener al menos la medida de energía local, vamos a pasarnos a un equipo que se llama, que es una PDU básica, pero que incorpora o integra un medidor local de energía. Entonces, a los atributos que ya veíamos, ¿cierto? En la básica, se van a sumar que vamos a tener la medición local de energía en el rack. O sea, yo me voy a poder parar al lado del rack de comunicación y poder leer en su pantalla, ¿cierto? En esto que se ve ahí, esa pantallita azul, cuánta es la energía finalmente que se están consumiendo las cargas que están asociadas a este rack. Bien. Por tanto, vamos a poder leer los datos, como se dice, a pie de equipo, ¿cierto? O directamente desde el equipo. Todavía acá no hablamos de un sistema de gestión o de monitoreo remoto, sino solo, ¿cierto?, con la medida de forma local en el rack. Bien. Ya un tercer, perdón, peldaño sería una PDU que vamos a denominar Smart PDU, ¿cierto? Una PDU que ya va a tener funciones de monitoreo avanzado. A lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? La entrega de energía de manera segura, protegida, ¿cierto? A través de estas protecciones de corriente, sobrecarga, ¿cierto? Además de la posibilidad de medir, ¿cierto? Y mirar cuánto es la energía consumida a pie de equipo, ¿cierto? En la misma PDU, ahora le vamos a adicionar, ¿cierto? Posibilidades de monitoreo avanzado en tiempo real, ¿cierto? A través de una interfaz web, e incluso la asociación de alertas configurables cuando se pasan determinadas medidas, ¿cierto?
agregando medidas, ¿cierto?, en la entrada, ¿cierto?, y en circuit breaker, y con esta capacidad administrable incluso desde un décimo. O sea, ya hablamos de un elemento o de un equipo mucho más inteligente. Nos va a permitir tomar varias variables, ¿cierto?, y verlas de forma remota a través de un web server. Yo voy a poder enlazarme, ¿cierto?, a ella mientras me encuentro dentro de la red, llamar, ¿cierto?, a la dirección IP y voy a poder en la PDU tener la información, ¿cierto?, ya sea en una tablet, en mi computador, ¿cierto?, de las variables que están midiendo entonces esta PDU, ¿cierto?, de todos los equipos activos que se encuentren conectados a ella. Bien, ya elevamos, ¿cierto?, un paso más. Pero ya como último peldaño, ¿cierto?, cuando yo quiero una solución mucho más completa, nos da la opción ya no solo de monitorear, sino, vamos a llamarlo así, de administrar, ¿cierto? O de gestionar, porque finalmente el monitoreo solamente nos va a permitir ver lo que está sucediendo, pero no nos va a permitir, de cierta manera, tomar acciones directas sobre el trabajo que está haciendo la PDU, ¿cierto? Tal vez vamos a poder ver una sobrecarga, vamos a poder ver, ¿cierto?, que algún equipo está consumiendo más de lo que habitualmente consume o estamos teniendo alguna condición y vamos a tener que ir al sitio a tomar alguna acción. Mientras que si hablamos de un nivel ya de Smart PDU conmutable, no solamente vamos a tener este monitoreo de manera remota, sino que además la posibilidad, ¿cierto?, de conexión y desconexión de las tomas de manera remota. Bien, entonces vamos a adquirir con esto el control remoto de la salida, ¿cierto?, de energía, permitiéndonos la desconexión y reinicio incluso de los equipos o de los activos TI. Ya, por tanto, ante un comportamiento anómalo, nosotros perfectamente podemos desenergizar la salida de energía de este equipo activo y luego restablecerlo nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, hay distintos niveles, desde lo más básico, ¿cierto?, para una solución más pequeña o hasta niveles Smart más avanzados que nos van a permitir, ¿cierto?, la gestión bastante más integral de nuestro rack y de los equipos que se encuentran, ¿cierto?, dentro de este. Bien, ahora, ¿por qué utilizar, por ejemplo, las PDUs y no utilizar otro tipo de elemento? Ya, si nos remontamos un tiempo atrás, ¿cierto?, los rack más antiguos se le adosaban, ¿cierto?, en las mismas unidades de rack, ¿cierto?, algunos platinas, ¿cierto?, prácticamente unas platinas metálicas, ¿cierto?, con tomas tipo Magic, ¿cierto?, para energizar algunos equipos. Eso era como una práctica bastante habitual, porque efectivamente no había o no teníamos el desarrollo de este tipo de elementos. Bien, ahora que existe el desarrollo de este tipo de elementos, se utilizan porque tienen bastante ventajas. De partida, reducen las horas de mantenimiento y evitan, ¿cierto?, los equipos inactivos. Si yo tengo una PDU, ¿cierto?, que es Smart, que me va a permitir esta gestión de manera más integral, voy a poder detectar en el caso de que un equipo, ¿cierto?, no se encuentre consumiendo energía. Imaginémonos un equipo que esté fallando, que esté presentando algún inconveniente, yo lo voy a poder detectar también a través de esto. Ya, eso también nos va a ayudar a reducir horas de mantención. Solución efectiva para el monitoreo y gestión de la energía de un data center, ¿cierto? Nos va a permitir el funcionamiento seguro y estable, incluso en infraestructuras más complejas, como vamos a ver ahí en el rack, ¿cierto? En este rack que tenemos acá, en un data center nosotros podemos tener muchos equipos y hablamos de mucha potencia. Un rack de comunicación en un data center pueden ser perfectamente 5 kilowatts hasta 10 kilowatts en equipo. Ya, por tanto, hablamos de una buena cantidad de energía que es necesario no perder de vista. Permite una mejor gestión de los equipos a través de las posibilidades de conmutación que ya explicábamos, ¿cierto?, hace un ratito atrás. Y además, y lo más, por decir así, básico, ¿cierto?, y evidente, es que nos van a permitir obviamente la multiplicación de las tomas por rack, porque finalmente si tenemos, imagínense la cantidad de equipos que están rackeados en esta imagen, ¿cierto? Tendríamos que tener la misma cantidad de tomas en alguna instalación o en muro o en piso o en algún espacio, ¿cierto?, donde realmente podamos energizar. Y eso obviamente lo hace poco práctico, ¿cierto? Por tanto, estos sistemas nos permiten una distribución mucho más clara y precisa finalmente de energía para cada uno de estos equipos. Bien. Cuando hablamos del factor de forma nos referimos a las posibilidades de instalación, ¿cierto?, que tienen las PDUs dentro de los racks de comunicación. Va a depender obviamente del tipo de PDU, de la cantidad de entradas y salidas que nosotros necesitemos, porque no son estandarizadas. O sea, yo tengo la opción de tener con más o con menos salidas, con un tipo de toma o con otro, que ya vamos a ver un poco eso también, ¿cierto? Y por tanto se habla de las formas que tienen las PDUs para poder ser instaladas en el rack. Bien, entonces hablamos de, por ejemplo,
una PDU del tipo horizontal, cuya dimensión es una unidad de rack, eso significa RU, rack unit, ¿ya? Cuando hablamos de una unidad de rack nos referimos a casi 4.5 centímetros, eso es lo que mide una unidad de rack, eso es estandarizado, ya los patch panel y varios elementos, ¿cierto? Se miden en unidades de rack, algunos ocupan una U, otros ocupan más, ¿cierto? 2U, etcétera. En este caso vemos que hay PDUs que tenemos en una unidad de rack, ¿cierto? 19 pulgadas, basta y sobra para poder distribuir energía, ¿cierto? Para alguna cantidad de equipos. También hay otros elementos u otras PDUs que ocupan 2 unidades de rack, también de manera horizontal, rackeables en 19 pulgadas, ¿cierto? O cuando tenemos rack, ¿cierto? Bastidores en los cuales tenemos muchos equipos activos o queremos aprovechar finalmente, ¿cierto? Este espacio para poder colocar equipos activos o los sistemas de cableado, podemos utilizar PDUs como la que se ve acá en el formato 0U. Por tanto, estas se adhieren, se anclan de manera vertical, ¿cierto? A lo largo del rack de comunicación. Tienen obviamente elementos adecuados para poder anclarse, ¿cierto? Unirse al rack en esta posición y de esa manera no le quitamos espacio, ¿cierto? En unidades de rack a nuestro gabinete para poder instalar realmente los elementos que tal vez se necesitan más, como son los equipos activos o todo el sistema de cableado para poder distribuir obviamente esos datos posteriormente a la oficina o a los espacios donde queremos llegar, ¿vale? Entonces ahí tenemos 3 formas, ¿cierto? Muy frecuente cuando son salas más pequeñas, es mucho más frecuente el usar los formatos horizontales, ¿cierto? Cuando hablamos de un data center, de seguro siempre los vamos a encontrar en formato vertical 0U para poder maximizar el espacio en el rack y aprovecharlo, ¿cierto? En equipos activos o los sistemas de cableado. Bien, entonces, ¿cierto? En estos niveles que ya veníamos conversando es que se enmarca también linkeo, las PDU linkeo DC, ¿cierto? Que es la solución que ya algo les conversé en sus distintos niveles. Vamos a tener niveles básicos, ¿cierto? Niveles básicos con medición local, Smart PDU o Smart PDU conmutables, ¿cierto? Están diseñadas para satisfacer ciertas necesidades diarias de los centros de datos y de las salas de datos en general, ¿cierto? Nos van a dar la posibilidad, ¿cierto?, de tener distintas corrientes de entrada, 16 amperes, 32. Tenemos PDUs que son monofásicas y trifásicas, obviamente va a depender mucho del nivel de potencia y el tipo de instalación en la que nosotros vamos a estar trabajando, pero existen monofásicas y trifásicas de 16 y de 32 amperes y vamos a tener salidas, ¿cierto?, con conectores C13 y C19, que son los conectores más típicos de los equipos de comunicación o de los equipos activos. Ahí yo puedo optar por una cantidad de C13 o una cantidad de conectores C19. Bien, incluso vamos a encontrarnos PDUs que tienen, ¿cierto?, la posibilidad de tener una cantidad de salidas C3 y C19 estándar, ¿cierto? Y también incluso algunas que son de alta densidad, ya que tienen, ¿cierto?, mayor cantidad de conexiones disponibles dentro de el espacio, ¿cierto?, que va a ocupar esta PDU. Bien. Ahora, dentro de estas soluciones de linkeo DC que estamos hablando, ¿cierto? De partida nos permite tener un seguimiento de esa energía que es bastante preciso. Ya hablamos de niveles de precisión de más o menos un 1%, ¿cierto? En esa medida, ya, lo cual nos presenta una precisión adecuada para la monitorización, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de medidas para facturación se requieren de precisiones mucho más amplias, 0,5, 0,2, ¿cierto? Pero en monitoreo un 1% es suficiente finalmente para tener esta visualización, ¿cierto? Y información de los equipos. Bien. Obviamente, su estructura y su chasis de aluminio nos permite tener un comportamiento de la temperatura bastante adecuada, un buen trabajo, ¿cierto?, en cuanto a la temperatura, ¿ya? Y vamos a hablar de que estos sistemas de protección tienen o trabajan con un circuito magnético hidráulico, ¿ya? Por tanto, no es el sistema magnético tradicional o termomagnético tradicional que conocemos en las protecciones, ¿cierto?, de nuestros tableros, sino que hablamos de una protección, ¿cierto?, de circuitos magnético-hidráulicos que nos va a permitir tener un desempeño mejor con mayores temperaturas, ¿ya? Obviamente las curvas tienden a cambiar, ¿cierto?, cuando
sometemos los interruptores termomagnéticos a condiciones de temperaturas más fuertes o más extremas. Por tanto, estos equipos que de por sí manejan una gran cantidad de energía, ya dijimos que por rack podemos tener perfectamente entre 5 y hasta 10 kilowatts, requieren de una protección también que nos permita un adecuado trabajo en un entorno en el cual la temperatura puede probablemente ser mayor, ya independiente de que obviamente en un data center, en una sala de datos debemos tener las condiciones de climatización adecuadas para hacer un buen trabajo, ¿cierto? Es importante dotar a estos equipos de sistemas de protección que sean también capaces de trabajar adecuadamente en temperaturas mayores. Bien, ¿qué otras ventajas, cierto, nos vamos a encontrar con este tipo de equipo? Por ejemplo, y que son súper importantes a la hora de poder después montar e instalar estas soluciones dentro de los racks de comunicación, es que el cable, por ejemplo, de entrada de energía a la PDU sea giratorio, porque eso va a permitir adecuar de manera más práctica, más sencilla, ¿cierto? Orientar este cable según desde dónde venga la toma de energía, que suele también ser a través de tomas P17, ¿cierto? Que se conectan a las cajas, ¿cierto? De energía, dependiente, obviamente, desde cómo se haga esta distribución de energía, puede ser por ducto de barra, puede ser por otro sistema, pero a través de estos cables de entrada giratoria vamos a poder orientar de manera adecuada esta toma de energía para ser conectada a las cajas de manera más directa. Bien. ¿Qué otro elemento es importante, cierto, destacar dentro de esta solución? Que el controlador, cierto, que veíamos y que se muestra aquí en esta fotito, este controlador tiene recambio en caliente. Por tanto, en el caso de una eventual falla, vamos a entender que este controlador es el que nos permite la comunicación y el que nos permite visualizar también de manera en terreno las medidas e incluso la conexión de manera online, cierto, para adquirir la información. En el caso, cierto, de una eventual falla de este control, nosotros vamos a poder ir al sitio, tomarlo y reemplazarlo por otro sin la necesidad de tener que desconectar, ¿cierto?, el equipo PDU y todos los equipos activos que están asociados a ello. Por tanto, eso claramente nos da una ventaja, ¿cierto?, en la mantenibilidad, ¿cierto?, de los equipos, en la resolución de fallas y permitirnos, obviamente, también una continuidad. Bien, hablábamos, nos mencionaba, ¿cierto?, de la posibilidad de tener salidas de alta densidad, como es el caso, ¿cierto?, de lo que vemos aquí en pantalla. Si se fijan, en esta PDU tenemos doble salida, ¿cierto? Por ambos costados, por decir así, tenemos tomas, por tanto hablamos de una PDU que es de alta densidad finalmente para un trabajo con muchos más equipos conectados dentro de un rack de comunicación. Bien, ¿qué otra cosa es importante que cuenten estos sistemas, que cuenten con salidas, ¿cierto?, de bloqueo de cordón, ¿ya? Una de las cosas que puede suceder dentro del trabajo, ¿cierto?, con la energía y con el montaje de los equipos dentro de un rack, es que finalmente uno de los cordones de alimentación o uno de los cables de alimentación se suelten y por tanto se pierda la energía de ese equipo, ¿ya? ¿Cuál es es la ventaja finalmente de este sistema? El sistema de bloqueo nos permite ingresar, ¿cierto?, al cordón y este cordón no se va a soltar o no se va a desconectar a menos que nosotros hagamos presión sobre el botón correspondiente a la toma, que va a liberar mecánicamente el cordón, ¿cierto?, de alimentación. Lo mismo es que existen dentro de la oferta de Telegram cordones que nos permiten este bloqueo desde el lado del servidor incluso, ya porque si bien podemos garantizar con el sistema de bloqueo la conexión en la PDU, también se podría correr el riesgo, ¿cierto?, que se desconectara desde el otro extremo, ¿cierto?, desde el lado del servidor o del equipo. Por tanto, existen también cables de alimentación con bloqueo del lado del servidor, que nos va a permitir, obviamente, tener ambos extremos seguros sin inconvenientes. Bien, las PDU también obviamente se pueden codificar por colores, ¿cierto? Y eso nos va a permitir incluso tener distinguidos los circuitos que vamos a tener dentro del rack, ¿cierto? Podemos ir con un lateral, una de estas bandas en rojo, la otra en azul, ¿cierto? Y eso nos va a permitir saber hasta qué tramo está recibiendo o energizando, ¿cierto?, un circuito y hasta qué tramo está energizando otro. ¿Ya? Y eso visualmente nos va a dar facilidad, ¿cierto?, a la hora de hacer mantención. Bien. Hablemos un poquito entonces ahora de la comunicación, porque ya dijimos que estos equipos, justamente con entregar energía, nos permiten el monitoreo, ¿cierto? Y nos permiten la gestión por medio, ¿cierto?, de un sistema de control, ¿cierto? Por un sistema que en este caso, ¿cierto?, va a ser una especie de web server o es un web server, ¿cierto?, embebido, que nos va a permitir la posibilidad de ingresar, tomar control, ¿cierto? Y hacer gestión de los equipos activos que están conectados a esta PDU. Bien. Por tanto, eh,
Este controlador, ¿cierto? Que ya decíamos o que veíamos en las láminas anteriores, es justamente el que nos va a dar la inteligencia, ¿cierto? Este módulo de las PDU. Bien, las PDU LinkedODC uno las va a poder instalar incluso si se gusta en un formato básico, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Con el paso del tiempo, si yo lo quiero escalar y transformarla, ¿cierto? En una PDU del tipo Smart, lo podría hacer a través, ¿cierto? De este controlador. Eso es súper, es una muy buena alternativa porque muchas veces no contamos, ¿cierto? Con todo el presupuesto necesario para realizar una gran inversión de inmediato, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo sí podemos incorporar mejoras dentro de nuestro sistema. Bien, entonces las PDU linkeo se basan en una plataforma de SIM agnostic, trabajan obviamente con OpenAPI, por tanto estos desarrollos finalmente nos permiten, ¿cierto? Incluso después ir haciendo modificaciones o actualizaciones, ¿cierto? Dentro de este mismo sistema. Está disponible, ¿cierto? En las versiones de medición estándar y de versión, ¿cierto? Inteligente conmutada, que ya lo veíamos. Y vamos a tener que identificar aquí dos clases. Vamos a hablar de dos clases o dos tipos de PDUs desde el punto de vista del control o la comunicación. ¿Bien? Cada configuración de potencia se puede adquirir como tipo base o como tipo nodo controlador IP. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder adquirir, por ejemplo, esta PDU sin este controlador, ya lo decíamos, solamente con el cuerpo finalmente de la PDU, con esta estructura, ¿bien? Y eso nos va a permitir entregarle la energía suficiente, ¿cierto? Sin ningún inconveniente a la PDU, pero claro, no tendríamos la energía de los equipos activos a través de estas PDU, pero claro, no tendríamos el control ni la gestión ni el monitoreo de ellas de manera remota. Bien, si nosotros queremos que esto sea así, que tenemos la gestión remota de estos equipos, entonces lo que vamos a hacer es comprar o adquirir una PDU que sea del tipo nodo controlador IP. ¿Qué significa esto? Que la PDU ya va a traer incorporado, ¿cierto? Este módulo controlador. Bien. Las PDU estándar obviamente están disponibles con configuraciones tanto base como base más controlador o tipo nodo. Ya yo tengo esas dos alternativas, como les decía, para poder adquirirlas. Bien. Entonces, ¿qué ventaja me da esto? Este controlador, ¿cierto? Obviamente va a tener puertos Ethernet, ¿cierto? Y además un puerto de conexión de cascada 485. ¿Qué significa que tenga un puerto Modbus, ¿cierto? Y con conector o cascada RS485 que yo voy a poder agrupar una serie, ¿cierto? De PDUs de distintos racks. Tengan en cuenta que habitualmente en un centro de datos, cada rack de comunicación, ¿cierto? Cuenta con al menos dos PDU, ¿cierto? Una, ¿cierto? Que está entregando energía y otra en el caso de, ¿cierto? Falla. O principalmente lo que se suele hacer es distribuir una determinada cantidad de carga en una y en la otra mitad y de esta manera ambas se dan de cierta forma respaldo. Pero suelen estar por rack conectadas dos PDU. Por tanto, este controlador nos va a dar la posibilidad de tener conexión Ethernet directamente hacia la PDU nodo, ¿cierto? O a la principal, por decir así, pero a su vez vamos a poder enlazar una cascada 485, ¿cierto? De PDU del tipo base. Esta es la vista que tendríamos de la parte de control de una PDU tipo base. Si se fijan, tiene de todas formas el conector para añadir posteriormente el controlador, ¿cierto? Pero tiene desde ya las conexiones, tiene dos RJ45, como se pueden apreciar ahí en la imagen, ¿cierto? Para generar una cascada RS485, una cascada de Modbus entre las distintas PDUs que pueden estar dentro de un pasillo, ¿cierto? Vamos a tener varios racks y dentro de ese rack, ¿cierto? Vamos a tener conexión. Bien, ¿qué otro elemento viene ya nativo? Fíjense que desde ya en la PDU viene incorporado Zigbee versión 3.0. Ya viene con el protocolo inalámbrico Zigbee. ¿Y esto para qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué trae Zigbee? Porque nos permite asociarle ya de manera inalámbrica a través del protocolo Zigbee distintos sensores, ¿cierto? Como pueden ser de temperatura o de humedad, sensores inalámbricos, ¿cierto? Para poder ubicarlos en distintas partes del rack y con esto, ¿cierto? A través de este protocolo Zigbee, la PDU va a adquirir esta información de temperatura y de humedad que se encuentren dentro del rack de comunicaciones. Bien, incluso en la parte inferior vamos a ver, ¿cierto? Que tienen los comprobadores de las alertas, una banda LED, por decir así, ¿cierto? En la cual va a ir cambiando de colores según las alertas o indicadores de estado que nosotros tengamos programado. De esa manera nos vamos a poder ver en verde, en amarillo, en rojo, ¿cierto? Según los distintos niveles de alerta que coloquemos. Bien.
Cuando yo, ¿cierto?, compro una opción base y quiero ampliarlo a una opción nodo, simplemente tomo este controlador, ¿cierto? Y se fijan, este controlador va a enganchar dentro de esta PDU, ¿vale? Entonces, eso nos da obviamente una flexibilidad mayor, ¿cierto? Y nos da posibilidades de implementar un sistema con medición, con monitoreo, ¿cierto? Pero sí la necesidad de que todas, absolutamente todas las PDU sean inteligentes, ¿ya? Eso vamos a ver que tiene una ventaja más adelante. Bien, ya hablamos entonces de la conectividad inalámbrica Zigbee, ya un poco les expliqué que viene de forma nativa, ¿cierto? En las PDUs y por tanto nos va a permitir asociarle sensores inalámbricos, bien, y vamos a poder hacer justamente entonces cascadas. Esta sería una implementación más típica denominada standalone, ¿cierto? Una instalación del tipo standalone. Esto es lo más común, ¿cierto?, de ver en una sala de datos. Vamos a tener nuestro rack de comunicación y en los dos costados vamos a tener, ¿cierto?, una PDU en cada extremo, ¿ya? Fíjense que en este caso ambas PDU son de tipo nodo, ambas tienen un controlador en la parte central que nos van a permitir conectarlas directamente a un switch, ¿cierto? Y por tanto estar estas dos PDUs dentro de nuestro entorno LAN y vamos a poder acceder, ¿cierto? Como ya les decía, a través de un web server sin ningún inconveniente, ¿cierto? A tener las medidas, a tener conmutación, ¿cierto? Dependiendo del tipo de PDU que estemos utilizando. Ese es un esquema, ¿cierto? Base. ¿Vale? Pero si imaginémonos que no solamente tenemos un rack, imaginémonos que estamos en un data center y tenemos, por tanto, al costado 7 racks más, ¿cierto? Los cuales deberíamos contemplar PDU o incluso una mayor cantidad, ¿cierto? De rack. ¿Cómo lo hacemos? Compramos o tenemos una PDU inteligente en cada uno de ellos. Ahí es donde finalmente esta solución de cascada nos va a permitir ser más eficientes, ¿cierto?, en el uso de los recursos. Bien, vamos a poder tener una cascada del tipo Modbus, por ejemplo, RS485. Ahí fíjense que tenemos 4 racks como a modo de ejemplo, en el cual solamente una de estas PDU va a ser tipo nodo. Ya una sola PDU va a tener este nodo controlador, va a tener, ¿cierto?, esta pantallita que vemos acá, y el resto que vayan en los racks van a tener solamente la PDU base, como la habíamos visto anteriormente. Bien, ¿cuántas podemos conectar así? Podemos conectar una cascada de hasta 32 PDU base. O sea, junto con la unidad central, ¿cierto? Vamos a poder tener 31 PDU más asociadas dentro de una cascada RS485 bajo un protocolo Modbus. Bien, por tanto, esta pantallita de acá, este nodo controlador, ¿cierto?, va a tomar todo el resto de la información de las otras PDU y va a ser el que nos va a permitir acceder a ellas de manera remota. Entonces, solo uno es inteligente, uno es control, ¿cierto? Y el resto, ¿cierto?, forma parte de esta cascada. Claramente, ¿esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a reducir CAPEX, ¿cierto? Es la inversión inicial del proyecto, el hecho de tener que solo contemplar una tipo nodo o una inteligente, por decir así, y que el resto sea en base, nos va a permitir tener un costeo mejor en el inicio del proyecto, ¿cierto? Tener, obviamente, necesitar menor inversión para poder realizar esta configuración. Y por otro lado, también va a reducir OPEX, ¿bien? Porque si yo considerara cada una de estas PDUs de forma inteligente, ¿cierto? Como lo habíamos visto en el formato standalone, cada rack además va a necesitar 2 puertos, ¿cierto? RJ45 del switch para poder enlazar o energizar, ¿cierto? O, perdón, enlazar o conectar, ¿cierto?, cada una de las PDUs de forma independiente. Y para ser súper preciso, obviamente no se va a requerir o no vamos a querer tener nuestro switch con bocas ocupadas, ¿cierto?, simplemente para el monitoreo, ¿cierto? Porque probablemente vamos a necesitar esas bocas para una funcionalidad más de comunicación. Por tanto, nos ayudaría a implementar, ¿cierto?, una solución con reducción tanto en CAPEX, en inversión inicial, como también en OPEX, en la operación posterior que va a tener, ¿cierto?, la solución dentro de la sala de datos en particular. Bien, entonces, esa es una solución Modbus, ¿cierto?, 485, que nos va a permitir hasta 32 PDUs asociadas en una misma línea. Bien. Lo mismo también podría hacerlo, pero en una menor escala, a través de una cascada USB. El nodo controlador, si se fijaron, tiene conectores USB. Ya, por tanto, acá en este caso es cuando queremos tener cada una de las PDUs de manera inteligente, pero, ¿cierto?, que solo una esté conectada directamente a LAN. Ya, tener solamente un puerto de switch ocupado, pero sin embargo monitorizar o trabajar con control en cada uno de los racks de comunicación.
¿vale? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es crear esta cascada, pero a través de cables USB. Bien, entonces solo la PDU-nodo entonces está en la cabecera de la cascada conectada a la red y el resto toda se comunica a través de USB, pero el límite acá son 16, ¿cierto? PDUs tipo nodo. Bien, ese es como el límite que tiene la solución en cascada USB. Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, los sensores inalámbricos. Estos sensores inalámbricos nos van a permitir, obviamente, monitorizar temperatura y humedad que se encuentren en el rack de comunicación dentro de la sala de datos y entregar esta información a PDU a través del protocolo inalámbrico Zigbee versión 3.0. Está además decir, Zigbee es un protocolo de bajo consumo de energía. Estos sensores tienen o trabajan, ¿cierto?, con una batería de reloj típica, no recuerdo, CR200 y algo, no recuerdo ya el nombre, 2330 creo que es la batería más típica, pero es la batería más típica, ¿cierto?, para este tipo de elementos que trabajan con Zigbee. ¿Ya? Y por tanto va a tener, como es un protocolo de bajo consumo, va a tener una duración bastante amplia. Ya hablamos que perfectamente va a durar entre 6 y hasta 8 años, podría durar la batería dentro de uno de estos sensores. ¿Ya? Claramente el que sea inalámbrico nos va a facilitar bastante su implementación dentro de la sala de datos. ¿Ya? Obviamente ya me voy a estar reduciendo cables que de seguro vamos a ver que otras soluciones también tienen sensores que podrían ser inalámbricos, pero también hay opciones cableadas y por tanto esto en versión inalámbrica nos va a ayudar, nos va a facilitar, ¿cierto?, este trabajo. Yo perfectamente podría asociar, por poner un ejemplo, 3 de estos sensores dentro de un rack de comunicación, en la parte superior, en la parte central, en la parte de abajo, para sensar el comportamiento, ¿cierto?, de las temperaturas de este rack de comunicación en particular. Ya vamos a ver ahí algunos ejemplos. Bien, entonces, podemos asociar, obviamente, sensores, temperatura y humedad e incluso también de apertura de puerta, ¿cierto? Si queremos detectar cuando alguien ingrese al rack, ¿cierto? Tener información referente a este proceso. Bien, entonces son distintas alternativas de sensores inalámbricos. ¿Cómo debería ser entonces el ciclo? ¿O cómo yo me planteo al decir requiero de una PDU? ¿Cómo sé yo qué PDU necesito? Dentro de la presentación les dejé un poco este ciclo de preguntas, ¿cierto? De árbol de decisión, de cómo orientarme a cuál es la solución que realmente requiero. Bien, de partida la pregunta es base, ¿cierto? Si requiero o no monitorear, ¿cierto? Si requiero o no la posibilidad de monitorear la energía, ¿cierto?, de mis equipos. Bien, si la respuesta es no, ¿cierto? Si yo no requiero monitorear, ¿cierto?, de manera remota, me voy a ir a la siguiente pregunta. Obviamente, si no necesito monitorear, estoy ante la necesidad de una PDU que puede ser del tipo básica. La pregunta aquí ¿es una básica con entradas estándar, cierto? ¿Es una básica, pero de mayor densidad? ¿Cuántas tomas son las que realmente necesito? Bien, y ahí, obviamente, de acuerdo a cuál sea su respuesta, voy a optar por PDUs básicas de alta densidad o bien solamente PDUs básicas. Si por otro lado descubrimos que sí necesitamos monitoreo, la pregunta que viene es, ¿ese monitoreo tiene que ser local o tiene que ser de forma remota? Si la respuesta es que ese monitoreo tiene que ser de forma local, ¿cierto?, que no es necesario que sea de forma remota, yo voy a entrar, ¿cierto?, a la opción de las PDUs que tienen este panel frontal, ¿cierto?, o medidor local, que me va a permitir a pie de equipo ver cuánta es la energía que se está entregando hacia los equipos. Bien, y ahí nuevamente viene la pregunta, ¿lo que necesito es de alta densidad o no? ¿Cierto? Si es de alta densidad, entonces voy a ir por opciones con monitoreo local de alta densidad, de lo contrario, solamente estándar con la posibilidad de medir de forma local. Bien, y por otro lado, ¿cierto? Si requiero una medida remota, pero además requiero control en las salidas, ¿cierto? Ahí ya voy a entrar, ¿cierto?, a un árbol nuevamente de decisión. Si necesito control en las salidas, entonces me voy a ir a las switch o a las conmutables, ¿ya? Voy a tener la posibilidad entonces de gestionar de manera integral a través de las PDUs Smart conmutables y si no requiero el control de las salidas, solamente voy a tener entonces el monitoreo, ¿cierto?, de las salidas, ya sea en estándar o bien en alta densidad. Bien, entonces, es un árbol un poco de decisión que nos permite de manera más rápida decir, ok, qué es lo que necesito, ¿cierto? Y hacia dónde me dirijo a buscar, ¿cierto? Y luego ya seteo la cantidad
de tomas que requiere obviamente para la conexión de los equipos activos del rack. Bien, en pantalla, ¿cierto? Está, ¿cierto? Una vista de nuestra solución en Raritan. Raritan es una de las marcas especialistas del grupo Legrand, ¿cierto? Raritan es una marca americana, ¿cierto? Líder mundial también en los equipos PDU, ¿cierto? Y esa es una de las pantallas muy similar a la que ya veíamos, que nos va a permitir tener por salida el monitoreo de las corrientes, ¿cierto? O distintas variables de nuestra PDU. Bien. Entonces, ¿qué nos va a permitir medir cuando hablamos de una PDU del tipo Raritan, ¿cierto? O hablamos de las PDU Raritan para ponerles un caso bastante más aplicado. Las PDU Raritan son PDU en general que tienen un nivel de precio mayor. Ya, si hablamos en relación entre Raritan y Linkeo DC, que era la que estábamos viendo anteriormente, Linkeo DC es una gama media, ¿cierto? Con buenas prestaciones, pero con un precio bastante más accesible, ¿cierto? Mientras que en Raritan estamos hablando de PDUs, por decir así, a un nivel más premium, habitualmente utilizadas muchísimo en data center, ¿ya? Habitualmente para una sala de datos más pequeña, más complejo, que usamos Raritan por el precio o los costos que tienen, pero sí, ¿cierto? En un data center, de seguro la especificación va a ir más por una PDU de estas características, ya sea Raritan, o del tipo, o de la marca Server Technology, que también es de la marca del grupo Legrand, ¿cierto? Entonces, en el caso de las Raritan, nos vamos a encontrar con la posibilidad de medir, ¿cierto? Medición, ¿cierto? De más de 7 variables: corrientes, voltajes, energía, factor de potencia, ¿cierto? Además, lo vamos a poder hacer por fase, recordemos que pueden ser monofásicas o trifásicas, ¿cierto? O por circuito, ¿cierto? Si es que nosotros queremos evitar el disparo de alguna protección, también lo vamos a tener por circuito. También con grados de precisión de más o menos un 1%, vamos a poder setear alertas, como ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? 4 umbrales, ¿cierto? De parámetros, ya sea arriba o abajo, prioridad alta o prioridad baja, ¿cierto? Yo voy a poder setear las alertas que quiero recibir por cada una de esas salidas, ¿cierto? Y además la generación de estas alertas a través de colores rojos, amarillos, ¿cierto? En pantalla, que nos va a indicar, ahí vemos una barra, ¿cierto? Roja, amarilla, cuando nos enfrentemos a algún grado, ¿cierto? De alerta determinada. Bien, entonces aquí tenemos dos casos claros. Hablábamos de básica cuando no necesitamos datos de energía, cuando no necesitamos la conectividad de ella, cuando no necesitamos medición ni visibilidad. Ahí nos vamos a ir por el rango básico. Si por otro lado necesitamos inteligencia, necesitamos conectividad o necesitamos acceso a la red, ciertos puntos de medición, datos generales o incluso buenas prácticas tanto en diseño como en la gestión de la energía de la sala o del data center, claramente nos vamos a inclinar por opciones de PDUs que son inteligentes o smart. Esa es un poco la premisa. Y en las PDU inteligentes de Raritan vamos a encontrar la posibilidad, ¿cierto?, de tener medición en la entrada, mediciones, ¿cierto?, en las salidas y también las protecciones que ya habíamos mencionado de los circuitos respectivos. Bien, ahora, ¿cómo se planifica la capacidad? Ahí, para poder planificar obviamente la capacidad, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, la cantidad de equipos que tenemos, ¿cierto?, en la actualidad y las que podemos llegar a tener. Por tanto, ahí las preguntas son: ¿cuántos dispositivos voy a poder añadir, ¿cierto?, con la PDU que yo seleccione? O ¿cuántos equipos tengo en la actualidad y cuántos pretendo tener? Porque inicialmente puedo tener una determinada cantidad de equipos activos y en un futuro ampliar, y la idea es que la PDU esté ya diseñada y preparada para esto, no tenga que también estarlas cambiando. ¿Cuánta capacidad voy a necesitar en cuanto a potencia por alimentación o por ramal de la PDU? Recordemos que vamos a tener dos, ¿cierto?, PDU, una en cada costado del rack, y por tanto también puedo determinar cuánta potencia voy a tener en cada una de estas ramas. ¿Cuánto tiempo tengo para añadir gabinetes, cierto? Eso también va a depender de la planificación, y si tengo una capacidad extraordinaria, pues, para poder incrementar, ¿cierto?, la potencia. Bien, entonces, si se fijan, son varias las cosas que tengo que tener en cuenta en la planificación de comprar o adquirir uno de estos equipos para montarlos dentro de un rack de comunicación. Bien. ¿Qué nos permite esta conmutación de manera remota? Fíjense, hay un ejemplo de la cantidad de equipos que perfectamente se pueden tener rackeados dentro de un gabinete de comunicación o dentro de un rack de comunicación. Y fíjense la cantidad de tomas. E incluso, ¿cierto? Si vemos este equipo tiene una sola toma. Hay equipos, incluso servidores, que tienen dualidad de tomas, ¿ya? Que tienen
dos fuentes de alimentación justamente para garantizar la continuidad de operación del equipo. Ya si es que falla una fuente de alimentación, se energiza o se alimenta desde otra fuente. Por tanto, la cantidad de tomas que pueden llegar a tener un rack de comunicación son muchísimas y por eso es necesario contemplar incluso alternativas, ¿cierto? De alimentación, ya a través de una PDU, ¿cierto? Y a través de otra dentro del mismo rack. Mando a distancia, ¿cierto? En el que se puede conectar el equipo activando los enchufes disponibles. Corte de las cargas de energía automáticamente en el caso de la activación, ¿cierto? De un UPS. Controlar los efectos de la corriente máxima durante el inicio del equipo, reiniciar y encender toma del ciclo individualmente o en grupos, si es que yo no quiero energizar todo de una sola vez dentro del rack, yo puedo de cierta forma configurar cuántos equipos y la forma en la que van a adquirir energía o tomar energía, ¿cierto? Y incluso diseños únicos en relé de enclavamiento biestable que nos van a permitir ahorrar, ¿cierto? También energía a través de las PDU. Bien. Otro factor relevante, ya lo habíamos mencionado dentro de estos esquemas, fíjense que este es el esquema que tiene una sala, tendría una sala blanca, ¿cierto? Acá vamos a tener un pasillo, ¿cierto? Que va a tener una climatización especial, ¿cierto? Que nos va a permitir entregar aire, ¿cierto? Frío, que pase por los racks y que expulse el aire caliente, ya en un pasillo de contención. Esta es la infraestructura, ¿cierto?, que nosotros veríamos o que tendríamos finalmente en un centro de datos y es importante el monitoreo ambiental. Es súper importante entender cómo se está comportando la temperatura, ¿cierto?, la humedad dentro de esta sala de comunicaciones o dentro de este data center, ¿vale? Por eso se utilizan sensores como los que ya veíamos inalámbricos en el caso, ¿cierto?, de Link ODC o como las soluciones de sensores que vamos a ver a continuación, ¿cierto?, dentro de Raritan, porque se necesita hacer una gestión adecuada del entorno. Ya, fíjense que estas son las temperaturas, ¿cierto? O el monitoreo de temperaturas dentro de un pasillo con varios racks. Si yo, por ejemplo, no tengo sensores distribuidos, ya la temperatura dentro de un rack de comunicación no es pareja. Ya en algunas zonas va a tener mayor temperatura que en otras. Por eso el llamado incluso es a utilizar más de un sensor por rack. Ya porque yo puedo tener una temperatura en la parte superior del rack distinta a la parte inferior. Todo va a depender de cómo estén focalizados o puestos o dispuestos los equipos dentro del rack. Entonces, si vemos, ¿cierto?, en esta termografía de los racks de comunicación, fíjense en este mismo rack de acá. Tenemos una temperatura menor o bastante más baja en esta parte superior, pero en la parte inferior tenemos una alta temperatura. Entonces, la distribución no es pareja, ¿vale? De esta manera, lo ideal, ¿cierto? O lo que se esperaría para tener un buen monitoreo de esto es contemplar un sensor en la parte superior, otro en la parte media y otro en la parte inferior del rack para tener obviamente una lectura mejor, ¿cierto?, de las temperaturas asociadas y de cómo se está comportando este rack de comunicaciones. Bien. Entonces, la infraestructura un poco va a ser la siguiente, dentro de obviamente, de la PDU vamos a tener un puerto, ¿cierto? RJ45 que nos va a permitir asociar, ¿cierto?, este switch y a ese switch nosotros vamos a poder conectarle sensores de temperatura, sensores de contacto o incluso, ¿cierto?, sensores de agua, de contacto de agua. Ustedes dirán, ¿cómo de contacto de agua, ¿cierto?, en una sala de datos, ¿cierto? Que obviamente no debería haber agua ahí, pero puede ocurrir, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Puede haber alguna fuga, puede haber, ¿cierto?, algún problema, ¿cierto?, en alguna red de incendios o algo, ¿cierto?, que haga, ¿cierto?, que caiga agua o que haya agua dentro del suelo, tal vez no directamente en el rack o dentro del suelo de la sala, ¿cierto? Por tanto, es importante contemplar de este tipo de tomas o sensores que nos van a alertar ante esa situación también. Bien, entonces yo puedo asociar estos distintos elementos, sensores de humedad, de temperatura, de contacto, apertura de puerta, ¿cierto? Y asociarlos como parte del monitoreo que nos permite realizar la PDU. Bien. Les voy a mostrar ahora entonces, para un poco complementar esto que ya hemos venido hablando, los voy a dejar con un videíto, ¿cierto?, de unos minutos, en el cual mi colega Marcos Olivares hace una demostración, ¿cierto?, de la plataforma, ¿cierto?, del web server que se aloja en, ¿cierto?, las PDU, en este caso la PDU Raritan, que nos va a permitir ver, visualizar, ¿cierto?,
el comportamiento, monitoreo, ¿cierto?, de las distintas variables e incluso la asociación de cámaras. Las PDUs de Raritan nos dan incluso la posibilidad de asociar una cámara web, ¿cierto?, que puede estar dentro de estos mismos racks e incluso evidenciar, tomar una fotografía, tomar la información de video de quienes abrieron o no el rack, quienes se encuentran, ¿cierto?, operando estos racks de comunicaciones. Bien, entonces voy a silenciar mi micrófono, me voy a quedar aquí, ¿cierto?, para que ustedes puedan ver el video y luego volvemos, ¿cierto?, a la presentación. Denme un segundito, vamos a colocarlo acá. Si alguien no escuchará bien o tiene algún inconveniente, me avisa para poder verlo y solucionarlo. Vamos a ver un demo que tenemos disponible para observar este monitoreo a distancia. Raritan es una de las fábricas que el grupo Legrand adquirió hace un par de años atrás, lleva más de 25 años en el mercado, una solución muy conocida, y tanto en aplicaciones de móvil o tablets, como a través de la dirección IP que nosotros podamos digitar, vamos a ver la misma interfaz gráfica que es la que pueden ver acá. Yo hoy día tengo un usuario que es un usuario solamente que permite monitorear. No soy administrador, no tengo clave de administrador, por lo tanto yo no puedo cambiar variables sobre lo que vamos a observar. Entonces eso es importante, para que ustedes sepan que hay usuarios nivel 1 que solamente visualizan y hay usuarios nivel 2 que son administradores del sistema. Y ellos sí pueden configurar, activar y desactivar cargas. Vamos a ver. Esta es una PDU que está en Legrand, Estados Unidos, ¿ya? Así que vamos a ver algunas variables de voltaje y corriente que tienen allá nuestros amigos americanos. Entonces, vemos que tenemos un dashboard principal. En el dashboard principal nos entregan los datos instantáneos. Dice que esta PDU es el modelo PX3 5664VC5, es el modelo o la referencia de la PDU. Vemos que está consumiendo 200 watts o bien 419 volt-ampere, te entrega las dos medidas, potencia real y potencia aparente, pero también entrega, por ejemplo, energía, entrega factor de potencia, la frecuencia 60 Hz para nuestros amigos americanos, qué tan balanceado o desbalanceado está las fases, y aquí observamos cuál es la corriente por fase. Una PDU trifásica, 3 líneas, que está midiendo 203 volt, 1 ampere, 1,8 ampere, 0,7 ampere en la fase 3. Básicamente tenemos conectado pocas cargas, pero podemos ya empezar a mirar que tenemos elementos. Acá en el dashboard principal también observamos las protecciones. Vemos que tenemos 3 protecciones, por ende asumo que son 3 circuitos o bien una protección por fase. Y me dice que la protección no está cerrada, o sea, está entregando energía y está midiendo 1,3 amperes. La protección 2, 0,7 amperes, y la protección 3 no está midiendo, pero sí está cerrada, o sea, no tenemos ninguna carga conectada en el circuito 3. Y vemos inmediatamente una alerta crítica para un sensor, y dice, ¿cuál es la alerta crítica? Que tenemos un desbalance de corrientes. Claro, porque si miramos acá, si bien son corrientes bien pequeñas, pero para el caso sirve, porque está mostrando que tenemos desbalanceadas las fases. Nosotros tenemos cargas conectadas básicamente en la línea 1 y línea 2, y entre la línea 3 hay un desbalance mayor del 46%, y eso genera una alarma crítica porque el usuario lo programó así. Entonces yo digo, ok, ¿sabes qué? Voy a sacar cargas de la línea 2 y la voy a llevar a la línea 3 para que las 3 cargas estén balanceadas. Un histórico, etcétera, podemos ver algunas otras cosas. Vamos a ir a la pestaña de las salidas que tiene esta PDU para poder observar cuántas salidas tiene, y aquí vemos que tiene 30 salidas, y de las 30 vamos a ver el consumo. Acá hay una que está consumiendo 0,3 amperes o 23 watts,
Acá vemos otras que están consumiendo. Y si se dan cuenta, permítanme nuevamente volver a la imagen. Hay un candadito acá y dice, ok, yo o usted no tiene los privilegios suficientes para switchear la PDU. O sea, si yo aprieto aquí el botón para apagar esta toma, no están activados. Yo no puedo activarla, no puedo apagar la toma. Y está bien porque yo soy usuario y el usuario no tiene por qué tener derecho a pagar. Sí, el administrador. Entonces aquí, por ejemplo, es la visual. Vamos a ver los periféricos, los sensores. Y tenemos 13 sensores conectados. De los 13 sensores vemos sensor de temperatura. Vemos acá el nombre, ¿cierto? Es un nombre que se lo da al usuario y que nos permite tomar decisiones fáciles. Por ejemplo, dice temperatura frente, rack 3, fila 5. ¿Y qué dice este sensor de temperatura? Que está midiendo 24 grados Celsius y está bien, está normal, está dentro de los parámetros que yo como usuario programé, por lo tanto no hay ninguna alerta sobre este sensor. Así también el sensor de humedad absoluta, un sensor para la puerta, dice que la puerta está cerrada, así que está súper bien. Otra puerta de rack y así, son varios sensores de puerta, pero aquí vemos uno que está abierto. Pero el usuario no definió ninguna alarma para esta puerta, así que la verdad es que debería estar en amarillo o en rojo, pero como no generó la condición, seguramente sigue estando en estado normal. Temperatura, humedad relativa y así. Entonces, sobre todas estas variables yo puedo generar condiciones, puedo decirle, mira, si está sobre los 25 grados, alerta amarilla, envíame un mensaje de texto. Si está sobre los 30 grados, un warning, un problema crítico, así que envíame una alerta roja a mi correo. ¿Ya? Y sobre todas esas acciones yo voy tomando acciones previas. Les mencioné que podíamos instalar una webcam. Este es el caso y vamos a mirar qué es lo que se está visualizando, una webcam USB, que, pucha, lamentablemente la sala de datos está apagada, ¿cierto? Está con luces apagadas, por lo tanto no se ve, pero sí se ve una luz de un equipo que está ahí atrás, ¿cierto? Que se puede visualizar. Sobre esto nosotros también podemos generar alarmas. Yo en mi caso tengo una que he estado probando en laboratorio, donde cada vez que se abre la puerta, la cámara le saca una foto a la persona que hizo la apertura de la puerta y me la envía por correo, a mi correo personal. Entonces yo digo, ok, entró Alba, abrió la puerta, entró al RAX, está habilitada así, no, bueno, hago una llamada y puedo generar algún sistema de seguridad. Y así están todas las variables que se pueden ir configurando en la PDU. Recuerden, software que viene incluido en la PDU, no es un adicional. Y si quisieran ustedes llevarlo a... Bien, ahí veíamos, Marco se refería a un poco a esta plataforma, ¿cierto? Como un software que contempla la PDU y es justamente lo que ya mencionábamos. Esto trabaja con un software embebido dentro de la misma PDU, es un web server, ya por tanto es un microcomputador, por verlo desde esta perspectiva, que nos va a permitir el acceso a él a través, ¿cierto?, de una red Ethernet y que por tanto nos va a permitir y desplegar todo este dashboard o esta pantalla que veíamos en la demostración, ¿cierto?, con todos los elementos de los cuales nosotros vamos a poder supervisar, tener la información de medida, ¿cierto?, etcétera. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que nos preguntaba Juan Vega respecto al cambio en caliente en los equipos. Me imagino que esa pregunta nace, ¿cierto?, de cuando Marco ve en el simulador o en este demo, ¿cierto?, que hay un desbalance de carga. Si nosotros hablamos, obviamente, de una UPS que es del tipo trifásica, ¿cierto?, y que tiene más líneas disponibles, es factible, ¿cierto?, reorganizar desde qué línea se está suministrando la energía. De lo contrario, si tuviéramos en el caso, ¿cierto?, de de una OPS de tipo monofásico, quisiéramos hacer un cambio, va a depender mucho también de las condiciones del equipo activo que estemos energizando. Como bien dijimos hace un rato atrás, hay equipos que traen dualidad de fuente.
¿ya? Y por un tema de seguridad y de permitir también una operación, ¿cierto? Con mayor seguridad, muchas veces estas fuentes se alimentan estos equipos se alimentan con dos fuentes de energía de forma independiente o de dos líneas de manera independiente en el contexto, ¿cierto?, de un data center. Exactamente, fuentes redundantes, y ahí claramente nosotros podríamos hacer un cambio sin mayor riesgo. De lo contrario, si es un equipo que tiene una única fuente de alimentación y que fuera de eso estamos trabajando con una conexión en una PDU del tipo monofásica, va a ser difícil que podamos hacer un cambio sin que ese equipo pierda su energía, ¿ya? Eso es como para tenerlo en cuenta. Entonces, la respuesta va a depender mucho también del tipo de infraestructura en la que estemos trabajando. En un data center suele tenerse mucha redundancia, ¿ya? Por eso hablábamos de 2 PDU por rack, ¿cierto? Muchas veces 2 fuentes de energía suministrando. Va a depender también del nivel tier que tenga el data center, la cantidad también de redundancia que va a tener para distintos sistemas y, lógicamente, con el fin de garantizar, ¿cierto?, una continuidad de operación en el mismo data center. ¿Bien? Pero el demo yo creo que cae a la perfección, porque un poco ya les había comentado un poco la lógica de esto, pero ahí ya Marco a través de ese demo lo deja bastante más claro, ¿cierto? Podemos acceder, incluso él no lo hace, a una PDU local dentro de las que tenemos acá en Legrand Chile, sino que va a haber una PDU en la cual nos dan acceso o que nos entregaron acceso a una PDU Raritan que está instalada en Estados Unidos. Por tanto, eso nos refleja el que finalmente nosotros vamos a poder hacer monitoreo y gestión independiente del lugar donde nos encontremos sobre la PDU que está en sitio. Lógicamente, y eso es una pregunta que siempre viene un poco de cajón, es respecto a la seguridad, ¿cierto?, de estos accesos. Claramente, para poder acceder finalmente a estos sistemas de gestión entre las mismas PDU hay un alto nivel de seguridad. Marco ahí bien lo decía, va a depender también de los permisos otorgados, lo que se puede hacer o no hacer, ¿cierto?, con las configuraciones o la información de la PDU, y obviamente dentro de un entorno en el cual ya sabemos que la seguridad de información es bastante alta en un data center, ¿cierto? Requiere de un nivel de ciberseguridad bastante mayor, por tanto, para poder acceder, ¿cierto?, de manera remota, sí, se requieren obviamente de todos los permisos necesarios de los distintos niveles o capas de seguridad que tenga la instalación. Bien, vamos a continuar entonces, ya nos queda poquito, de hecho estamos casi finalizando la presentación, ¿cierto? Las capacidades, ¿cierto? Cuando hablamos del diseño de la infraestructura con estas PDU Raritan, ¿cierto? Las capacidades, ¿cierto?, de partida de ingeniería e incluso personalizada. Ya es una de las ventajas de trabajar con este tipo de PDU. Vamos a volver a enfocar. Recordemos que estas PDU que estamos hablando ahora, Raritan o ServerTech, son PDU para un entorno de data center muchísimo más exigente, por eso también son marcas premium de distribución de energía. Ya capacidad de potencia de hasta 65 kilowatts sin ningún inconveniente, componentes premium, gamas y diseño, ¿cierto?, fácil, configuraciones más amplias en la industria, por eso Legrand es líder finalmente en este tipo de equipo, protocolos de seguridad de alto estándar, que ya lo mencionábamos, y esta posibilidad, ¿cierto?, de jugar con distintos tipos de salida customizadas, ¿cierto?, de acuerdo a la necesidad del usuario final, ¿cierto?, una interfaz fácil de implementar y de leer. Fíjense que en el demo vimos que es un menú lateral donde nosotros vamos a poder ver con claridad, ¿cierto?, los distintos elementos, una gráfica, ¿cierto?, lo más amigable posible para entregar esa información. Bien, múltiples opciones de conectividad, interoperabilidad de SIM, significa que podemos elevar esta información a un nivel de gestión mayor, donde podamos ver probablemente toda la sala de data center sin problema. Seguimiento de corriente residual, acceso a la red doble, ¿cierto? Gigabit de Ethernet estándar, o sea que podemos tener incluso doble conexión, redundancia, ¿cierto? Incluso hasta este nivel, fácil equilibrio de las cargas, finalmente a través de, obviamente, las PDUs que son trifásicas, ¿cierto? El hacer esta reubicación sin mayor problema. ¿Ven? Sí, toda esta tremenda oferta de soluciones que tiene el Legrand en distintos niveles, ya vimos, yo hoy día les presenté dos gamas, principalmente nuestro segmento más medio con linkeo DC, que está orientado para data center, tal vez más pequeños, tipo on-premise, cierto, data center, tal vez incluso los más habituales que vamos a ver, y incluso una gama ya de alto estándar como es Raritan, pensando en data center de gran escala, ¿cierto?
y tal vez los más conocidos por nombre, como pueden ser Google, Microsoft o tantos otros. Bien, ahora, esta presencia finalmente en este mercado, ¿cierto? Y en estos equipos PDU que tiene Legrand a través de sus distintas marcas, Raritan, Servertech, ciertas otras, nos ha permitido justamente llegar y ser parte de los data centers y de las salas de datos de múltiples empresas y marcas que han confiado finalmente en estos equipos. Ahí dejamos un vistazo rápido para que ustedes se hagan la idea de que finalmente son equipos de clase mundial. Bien, eso era entonces lo que íbamos a ver el día de hoy. Espero, obviamente, que la información que hemos entregado y que hemos compartido sea clarificadora para los que hoy día se conectaron sin saber lo que era una PDU, salgan, ¿cierto?, entendiendo cuál es el concepto de la PDU, qué es lo que busca, dónde la vamos a poder, ¿cierto?, especificar, instalar, ¿cierto?, cuál es el rol que cumple y todas las posibilidades que esta nos entrega. Bien. Desde ya, denme un minutito y les voy a pedir, como siempre, su apoyo con la encuesta de satisfacción. Recuerden que es súper importante, ¿cierto?, para nosotros el que nos ayuden con esta encuesta. Nos permite mejorar, ¿cierto? Obviamente nos permite entregar, ¿cierto?, distintos, o ir cambiando, actualizando distintas charlas, distintos cursos de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Por tanto, es importante que nos ayuden ahí con unos minutos para poder responder esta encuesta de satisfacción. Entonces, vamos a colocarla desde ya en la parte superior de la pantalla para pedirles ahí su colaboración. Por mientras, ¿cierto?, veo que Pablo nos hace una consulta. ¿Cómo puede obtener la información de la clase anterior de canalizaciones TLP, ya que no puede asistir a la capacitación de ese día? Pablo, si te refieres al video, el video entiendo que ya está publicado dentro de nuestra plataforma. Si tú ingresas a nuestra página de Legrand o de Petichino y te vas a la sección de capacitación, pinchas webinar, deberías al entrar a la página encontrar la capacitación de la semana pasada que te perdiste. ¿Ya? Y si lo que te hace falta es la presentación, te pido por favor que nos mandes un correo a legrandacademychile@legrand.cl, ¿ya? Y nos hagas saber la necesidad de la presentación, que no pudiste participar y que viste el video pero no tienes la presentación, y así nosotros te la podemos hacer llegar. Bien. Eso es entonces lo que teníamos preparado para el día de hoy. Nuevamente, agradecerles a todos su participación, continuidad, ¿cierto?, también dentro de este ciclo de webinars de infraestructura digital. Ya solo nos quedan 2. La próxima semana vuelve Ignacio Guerrero, mi colega, ahora a ver, ¿cierto?, la parte de canalización metálica, ¿cierto?, que también es muy utilizada en las salas de datos, en los data centers, ¿cierto? Y en la última semana y el cierre lo hace mi colega Miguel Caño, ¿cierto?, con todos los sistemas de UPS, ¿cierto?, el respaldo ininterrumpido de energía ultra necesario, ¿cierto?, en las salas de datos. Ahí también yo los voy a estar acompañando, pero en ese caso como moderador. Bien, sin más, un abrazo grande para todos, que tengan una muy buena semana, muy buen lunes también, ¿cierto? Y nos vemos entonces el próximo lunes en otro webinar del ciclo de infraestructura digital. Un abrazo para todos. Nos vemos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados.
Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.